Cuando todo comenzó recuerdo ese momento como si fuera ayer. El año era 2019 y en medio de un país lleno de sueños, de luchas y de esperanza, algo comenzó a resonar entre quienes buscábamos una oportunidad diferente. Una palabra nueva empezó a pasar de voz en voz: Atomy. Para muchos era solo un nombre extraño, una marca desconocida nacida en Corea del Sur. Pero para otros, para los que supimos escuchar, sonaba como una promesa. Todo comenzó con pequeños encuentros, cafés improvisados, presentaciones caseras y pantallas abiertas en las noches. No había oficinas, no había grandes equipos, solo la fe de unos pocos que sentíamos que algo grande estaba por llegar. Recuerdo ver las primeras presentaciones de los productos, la filosofía del Mastage, productos de calidad absoluta, precio absoluto, y pensar: esto no es solo una empresa, es una forma distinta de entender el trabajo, la dignidad y el propósito. Pero no fue fácil. Los primeros meses fueron un torbellino de dudas. Algunos decían que Atomy no sobreviviría en Latinoamérica, que su modelo era demasiado idealista, que aquí la gente no estaba lista para una compañía basada en confianza y ética. Y sin embargo, cada reunión era un acto de fe. Había algo en el aire, una energía diferente. Los pioneros, esos primeros líderes que apostaron todo sin garantías, comenzaron a construir no desde la ambición, sino desde el servicio. Recuerdo cuando abrimos el primer centro de educación en Bogotá. No era más que una sala pequeña con sillas prestadas, una pantalla vieja y el corazón lleno de sueños. Allí nos reuníamos a escuchar las conferencias del señor Park Han-gil, traducidas al español con retraso, pero con la emoción intacta. Sus palabras sobre la vida balanceada, la ética y la distribución justa nos sacudían. Era como si por fin alguien hablara el idioma del alma en los negocios. Cada caja de producto que llegaba al país era un motivo de celebración. Las primeras veces que vimos el Hemogym, las cremas, los suplementos, los productos de cuidado personal, sentíamos que teníamos oro en las manos. No solo por lo que vendían, sino por lo que representaban. La posibilidad de llevar bienestar real a las familias. Así comenzó todo, entre la emoción y la incertidumbre, entre la esperanza y el miedo. Muchos no entendían por qué seguíamos creyendo, por qué invertíamos horas, días y noches en algo que aún no tenía rostro en Colombia. Pero nosotros sí lo entendíamos. Sabíamos que Atomy no había llegado por casualidad. Sabíamos que estábamos presenciando el inicio de algo más grande que una empresa. Era el comienzo de un movimiento, un despertar. Y aunque en ese momento no lo sabíamos, los cimientos de todo lo que hoy celebramos estaban siendo colocados en silencio, con manos llenas de fe. Los primeros líderes. Los días se convirtieron en meses, y lo que empezó como una chispa comenzó a tomar forma. Atomy ya no era solo una palabra en boca de unos pocos soñadores. Era una fuerza que crecía en silencio, impulsada por hombres y mujeres que entendieron que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en propósito. Recuerdo los primeros rostros que se levantaron con valentía. Eran personas comunes. Madres, maestros, trabajadores, profesionales, todos distintos, pero unidos por una misma visión. No venían del mundo de los negocios. Muchos ni siquiera sabían cómo hacer una presentación o cómo hablar en público. Pero tenían algo más poderoso: el deseo genuino de ayudar a otros a mejorar su vida. Cada líder surgió no desde el ego, sino desde el servicio. Los primeros encuentros de liderazgo eran una mezcla de emoción y nervios. Nos reuníamos en casas, en parques, en pequeñas oficinas prestadas. A veces no teníamos equipos de sonido ni proyectores, pero sí teníamos una voz, una convicción que no se podía apagar. Uno a uno, esos líderes comenzaron a formar sus equipos, no con discursos vacíos, sino con el ejemplo. Recuerdo a una de las primeras líderes decir: en Atomy no hay jefes, hay mentores. Esa frase se convirtió en nuestro estandarte. Las capacitaciones eran intensas, las horas largas. Aprendimos a explicar el plan de compensación con dibujos, con pizarras viejas, con lo que hubiera a mano. Y cuando los desafíos económicos aparecían, porque claro que los hubo, siempre encontrábamos una razón para seguir. Era como si el universo probara nuestra coherencia, nuestra paciencia, nuestra fe. Las historias personales se multiplicaban. Personas que habían perdido la esperanza encontraron en Atomy no solo ingresos, sino propósito. Hubo lágrimas, sí, pero también risas, abrazos y celebraciones pequeñas que sabían a victoria. De pronto, los líderes comenzaron a viajar. Visitas a otras ciudades: Medellín, Cali, Barranquilla. El mensaje se expandía como fuego noble, encendiendo corazones en cada lugar.
Los centros de educación se multiplicaron y con ellos el sentido de pertenencia. Ser líder en Atomy no era tener un rango, era tener un corazón dispuesto. Muchos renunciaron a la comodidad, invirtieron su tiempo y su energía para formar a otros. Y cada vez que alguien alcanzaba su primer logro, todos lo celebrábamos como propio. Fue en esos años cuando entendimos que estábamos construyendo algo más que una red. Estábamos construyendo una familia que soñaba con ver a Colombia en el mapa mundial de Atomy, con orgullo y con excelencia. Y en medio de todo ese esfuerzo, una idea comenzó a repetirse entre nosotros. Atomy no cambia vidas, despierta almas. Esa frase nos acompañó en cada reunión, en cada reto, en cada madrugada de trabajo. Los líderes sabían que estaban sembrando algo que trascendería generaciones. Y aunque aún quedaban muchas pruebas por delante, el corazón de Atomy ya latía fuerte en Colombia. El crecimiento imparable. A veces los sueños se mueven despacio, hasta que un día, sin aviso, despiertan y se convierten en un movimiento. Eso fue lo que ocurrió con Atomy en Colombia. De pronto, lo que parecía una comunidad pequeña empezó a tomar forma de revolución silenciosa. Recuerdo aquellos meses como una tormenta de energía. Los seminarios se llenaban, las capacitaciones se multiplicaban y las voces de los pioneros comenzaban a escucharse más allá de nuestras fronteras. De ser unas decenas pasamos a ser cientos, luego miles. Las redes sociales empezaron a llenarse de testimonios. Gente que había recuperado su salud, su confianza, sus sueños. Historias de transformación que se compartían una y otra vez hasta que Atomy ya no era solo una empresa. Era un fenómeno. Los productos antes desconocidos comenzaron a llegar a cada rincón del país. Familias enteras usaban los cepillos, las cremas, los suplementos, sin imaginar que estaban participando de algo mucho más grande. Cada caja azul que llegaba a un hogar era como una semilla de esperanza. Pero el crecimiento no fue fácil. Con el éxito vinieron los retos. La organización, la logística, las estructuras. Tuvimos que aprender a trabajar con disciplina, a entender el valor de la constancia. Y fue ahí donde los líderes mostraron su verdadero temple. En medio de la expansión surgieron los primeros eventos nacionales. El primero fue pequeño pero lleno de emoción. Banderas, luces, música y sobre todo, orgullo. Cuando escuchamos por primera vez el himno de Atomy resonando en un auditorio colombiano, muchos no pudimos contener las lágrimas. Era el sonido de los sueños hechos realidad. Recuerdo ver a los nuevos miembros llegar con sus familias, con los ojos brillando. Muchos decían, yo también quiero cambiar mi vida. Y entonces entendíamos que Atomy ya no era una oportunidad, era un propósito compartido. En esos días nació algo más profundo, la cultura Atomy, una forma de vivir con gratitud, humildad y compartir. No se trataba solo de vender, sino de construir comunidad, de aprender a dar antes de recibir. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. Corea miraba a Colombia con admiración. Se hablaba de nosotros como uno de los mercados más apasionados y de más rápido crecimiento en el mundo. Y cada uno de nosotros sentía el peso y el honor de representar a nuestro país ante el mundo Atomy. Pero entre tantos aplausos sabíamos que lo esencial debía permanecer, la esencia humana. Porque detrás de cada éxito había historias de sacrificio, noches sin dormir, familias que creyeron cuando nadie más lo hacía. Así fue como Atomy en Colombia pasó de ser un sueño a convertirse en una fuerza imparable. Un movimiento hecho de fe, esfuerzo y amor genuino por el crecimiento del otro. Y mientras todo esto sucedía, algo más comenzaba a gestarse en silencio. Una nueva generación de líderes listos para llevar el legado aún más lejos. Los desafíos y la resiliencia. Ninguna historia grande está hecha solo de triunfos. Después del auge, llegó la prueba. Lo recuerdo bien. Era el año 2020. El mundo se detuvo. Las calles quedaron vacías. Las reuniones se apagaron y los eventos, nuestro corazón, tuvieron que suspenderse. Muchos pensaron que todo se perdería. Pero lo que nadie imaginó fue que, justo en ese silencio, Atomy en Colombia mostraría su verdadero poder. Los líderes, aquellos que habían encendido la llama, no se rindieron. Transformaron sus salas en estudios, sus teléfonos en herramientas de conexión, sus miedos en mensajes de esperanza. Las reuniones por Zoom se convirtieron en templos digitales donde miles buscaban fuerza. Y así, mientras el mundo se encerraba, nosotros abríamos nuevos caminos. Hubo días difíciles, gente que se desanimó, empresas que cerraron, sueños que parecían congelarse. Pero dentro de la comunidad Atomy había una convicción, que no estábamos construyendo solo un negocio, sino una red de propósito.
Recuerdo el mensaje de una líder que marcó ese tiempo. No importa la distancia, la luz de Atomy no necesita escenario para brillar. Y tenía razón. Los entrenamientos online se multiplicaron, los testimonios cruzaron fronteras y los lazos se hicieron más fuertes que nunca. Mientras las noticias hablaban de crisis, nosotros hablábamos de gratitud. Mientras otros contaban pérdidas, nosotros contábamos aprendizajes. Cada producto que llegaba a un hogar era un recordatorio de que la vida seguía, de que la esperanza aún podía enviarse en una caja azul. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en que las dudas aparecieron, cuando parecía que el futuro se volvía incierto. Algunos se retiraron, otros se quedaron en silencio, y sin embargo los que resistimos entendimos algo, que las verdaderas raíces crecen bajo tierra, cuando nadie las ve. Fue en ese tiempo cuando nació la segunda generación de líderes, jóvenes, madres, profesionales, todos movidos por un mismo propósito. Comenzaron a formarse en resiliencia, liderazgo y servicio. Aprendieron a guiar sin presencia física, a inspirar sin contacto, a acompañar con palabras. Atomy se transformó. De una empresa de productos pasamos a ser una familia global que se apoyaba mutuamente. Los congresos digitales conectaron a Latinoamérica, y Colombia se destacó por su energía, su constancia y su amor inquebrantable. Aquel año oscuro se convirtió sin que lo supiéramos en el laboratorio del futuro. Nos reinventamos, nos fortalecimos y sobre todo aprendimos a valorar lo esencial: la fe, la comunidad y la visión. Y cuando las puertas del mundo se abrieron otra vez, Atomy Colombia salió de la oscuridad más fuerte que nunca, con el corazón encendido, los valores intactos y una sola frase en el alma: no fue fin, no fue el fin, fue el renacer. El renacer, nuevos comienzos y nuevas generaciones. Dicen que después de la tormenta el aire se siente distinto, y así fue. Cuando las puertas del mundo volvieron a abrirse, algo había cambiado en nosotros. Ya no éramos los mismos que antes. Éramos más fuertes, más conscientes, más unidos. Habíamos aprendido a valorar cada encuentro, cada historia, cada pequeño logro. El primer evento presencial después de la pausa fue indescriptible. Ver de nuevo a los rostros conocidos, abrazar a quienes solo habíamos visto en pantalla, escuchar los gritos de Atomy Colombia resonando en los auditorios. Fue como volver a respirar. Las banderas ondeaban, los himnos se cantaban con lágrimas, y el azul Atomy cubría cada rincón del escenario. Era el renacer. Pero algo más sucedía. Una nueva generación empezaba a tomar la posta. Jóvenes que habían conocido Atomy en plena pandemia, que habían aprendido desde sus casas, ahora llegaban a los eventos con una energía diferente, digital, fresca, valiente. Eran hijos de pioneros, amigos de soñadores o simplemente buscadores de propósito. Y traían consigo una convicción, que Atomy no era solo un negocio, sino una misión. Recuerdo una frase que se escuchó aquel día en el escenario: somos los hijos del fuego que no se apagó. Y todos lo sentimos. Porque sobrevivir a la tormenta nos había hecho comprender que el éxito sin propósito no sirve, que el liderazgo sin humildad no trasciende. Los entrenamientos volvieron a multiplicarse, pero esta vez con una nueva visión. Se hablaba de innovación, de educación digital, de construir con corazón, pero también con estrategia. Los líderes más antiguos comenzaron a formar a los nuevos con paciencia, transmitiendo no solo conocimientos, sino valores. Era un puente entre generaciones, la sabiduría de los primeros y la energía de los nuevos. Los jóvenes empezaron a llenar los escenarios, a usar redes sociales para inspirar, a crear contenido que mostraba que el éxito no es acumular, sino compartir. Atomy se volvió tendencia no por moda, sino por su mensaje humano. Y mientras el país entero enfrentaba tiempos de incertidumbre, nosotros decidimos convertir la incertidumbre en oportunidad. Cada evento era una celebración de la vida, de la fe, de la constancia. Y cada nuevo miembro era recibido como familia, con aplausos y esperanza. Colombia empezó a destacar en los rankings globales, y la mirada de Corea volvió a posarse sobre nosotros, esta vez con profundo respeto. Éramos un ejemplo de cómo la adversidad puede transformarse en impulso. El renacer de Atomy no fue solo un regreso, fue una evolución, una nueva forma de servir, de liderar, de inspirar. Y en el corazón de todos los que vivieron ese tiempo quedó grabado un mensaje: lo que sobrevivió a la oscuridad ahora brilla con propósito. Expansión y legado. Colombia inspira al mundo. Cuando la historia de Atomy Colombia parecía alcanzar su punto más alto, algo inesperado ocurrió. El mundo comenzó a mirarnos con atención.
Lo que había nacido como una semilla en medio de los Andes se transformó en una fuente de inspiración para toda América Latina. Los líderes colombianos empezaron a recibir invitaciones a conferencias internacionales. Sus testimonios eran solicitados en México, Perú, Chile, incluso en Corea del Sur. Y cada vez que uno de ellos subía al escenario, llevaba en el pecho no solo el logo azul de Atomy, sino también el orgullo de una nación que había aprendido a crecer desde el corazón. Recuerdo aquel momento histórico en que un equipo colombiano fue reconocido en Corea por su trabajo humanitario. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Banderas, lágrimas, aplausos. Era el reconocimiento a un esfuerzo silencioso, a años de fe y perseverancia. Pero más allá de los premios, lo que realmente marcó la diferencia fue la forma en que Colombia entendió el concepto de compartir. Aquí, Atomy no era solo negocio, era servicio. Los líderes se unieron para crear proyectos sociales, donaciones, capacitaciones, programas para mujeres, jóvenes y adultos mayores. En cada iniciativa se sentía el eco del principio fundamental de Atomy: vivir para servir. La expansión se volvió orgánica. Nuevos países comenzaron a adoptar el modelo colombiano como referencia. Los eventos se replicaban con la misma pasión, el mismo brillo en los ojos, el mismo espíritu de comunidad. Y detrás de cada nueva apertura había siempre un colombiano dispuesto a enseñar con humildad y amor. Las redes se fortalecieron, los sistemas se profesionalizaron y la estructura nacional alcanzó niveles nunca vistos. Atomy Colombia se consolidó como un ejemplo de liderazgo integral, visión, ética y corazón. Aún así, entre tantos logros, lo más valioso fue mantener la esencia humana. Porque Atomy no creció solo en números, creció en conciencia. Cada historia de éxito era también una historia de transformación interior. Y mientras la empresa seguía expandiéndose, los pioneros, aquellos que estuvieron desde el inicio, miraban con orgullo lo que habían construido. Sabían que el verdadero legado no eran los títulos ni los rangos, sino las vidas tocadas, las familias unidas, los sueños despertados. Atomy Colombia se había convertido en faro. Y su luz no se detenía en las fronteras, ahora iluminaba a un continente entero. El impacto humano. Historias que transformaron vidas. Hay momentos en que las cifras dejan de importar. Y lo único que realmente cuenta son las historias. Porque detrás de cada rango, cada presentación y cada caja azul hay una vida que cambió para siempre. Y eso, más que cualquier logro, es el verdadero corazón de Atomy en Colombia. Recuerdo a doña Marta, una madre que vendía dulces en su barrio y que gracias a Atomy pudo recuperar su confianza y ayudar a otros a hacer lo mismo. Su sonrisa se volvió símbolo de esperanza. Cada vez que hablaba su voz temblaba de emoción porque sabía que lo suyo no era solo un negocio, era una misión de amor. Luego está Andrés, un joven que había perdido su rumbo hasta que un líder le tendió la mano. Aprendió sobre liderazgo, sobre servicio y hoy coordina un equipo que inspira a miles de personas. Encontré una familia donde solo buscaba trabajo, suele decir. Y no puedo olvidar a los abuelos que se unieron para enseñar sobre gratitud y propósito, demostrando que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Ni a los jóvenes que usan las redes para compartir esperanza, convirtiendo cada historia en un mensaje de fe. En las calles, en los pueblos, en las ciudades, Atomy dejó huellas invisibles. Gente ayudando a gente, vecinos transformándose en aliados, desconocidos convirtiéndose en hermanos. El impacto fue tan profundo que incluso fuera del ámbito empresarial, muchas instituciones comenzaron a interesarse por el modelo humano de Atomy. Escuelas, fundaciones, comunidades rurales. Todos querían entender cómo una empresa podía generar tanto bienestar sin perder su esencia. Y ahí comprendimos que Atomy no se trataba de vender productos, sino de compartir propósito. Porque cuando una persona se sana interiormente, todo a su alrededor florece. Cada historia que escuchábamos era una confirmación. El cambio que soñábamos no venía desde arriba, sino desde adentro, desde los corazones valientes que decidieron creer, trabajar y servir. Por eso, cada vez que miramos hacia atrás, sentimos gratitud. Gratitud por los pioneros, por los que no se rindieron, por los que creyeron cuando nadie más lo hacía, porque ellos fueron la semilla de una cosecha que hoy nutre a miles de familias en toda Latinoamérica. Atomy Colombia no solo transformó economías, transformó vidas. Y esas vidas, con su ejemplo, siguen escribiendo cada día un nuevo capítulo de esperanza. La visión del futuro, el legado que apenas comienza. El tiempo ha pasado, pero la esencia sigue intacta. Atomy Colombia no es hoy solo una historia de éxito, es una historia viva que sigue escribiéndose cada día con nuevos nombres, nuevas metas y nuevos sueños. Los pioneros miran hacia atrás con orgullo, sabiendo que lo que construyeron fue mucho más que una red.
Fue una comunidad de almas despiertas, y los nuevos líderes miran hacia adelante con emoción, sabiendo que el futuro de Atomy no se mide en ventas, sino en corazones transformados. El mundo cambió, la tecnología avanza, los mercados se expanden y las fronteras se vuelven difusas. Pero hay algo que permanece igual, la filosofía del vivir para servir. Ese principio sembrado con tanto amor se ha convertido en el eje de todo lo que hacemos. Hoy, Atomy Colombia mira más allá de sus límites. Sueña con impactar a toda América Latina con educación, emprendimiento y conciencia. Los centros de formación se multiplican, los eventos son cada vez más grandes y la comunidad sigue creciendo, tejida por la confianza y la gratitud. Pero lo más hermoso es ver cómo el espíritu de Atomy ya no pertenece solo a una empresa. Pertenece a una generación entera que ha aprendido que la verdadera abundancia nace del propósito, que el liderazgo es servicio y que el éxito solo vale si se comparte. En cada ciudad, en cada hogar, en cada historia hay una llama encendida que dice: Atomy me ayudó a creer de nuevo. Y mientras el horizonte se abre hacia nuevos desafíos, los pioneros y las nuevas generaciones caminan juntos, unidos por una misma visión: que Colombia siga siendo ejemplo de fe, de trabajo, de amor y de humanidad. Porque esta historia no termina aquí, apenas comienza. El legado continúa creciendo en cada acción, en cada palabra, en cada sonrisa compartida. Y cuando dentro de unos años alguien pregunte cómo empezó todo, bastará con responder: comenzó con un sueño y con la decisión de no rendirse. Y así termina este viaje por la historia de Atomy en Colombia. Una historia de fe, de esfuerzo y de amor por compartir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a seguir siendo parte de ella. Suscríbete a este canal, deja tu like y comparte este video con quienes también creen en el poder de los sueños y del servicio. Porque el legado de Atomy no se detiene aquí, apenas comienza contigo. Y si quieres hacer parte de esta gran familia, contacta con nosotros para guiarte en el proceso de ser un miembro de Atomy.